El norte es para allá, yo voy para el sur. Listo, ya tengo claro por dónde ir. El viento está bien, es un lindo día. Así que contacto, luces y a marchar. Qué despacito que va esto. Pero lo importante es llegar. Suerte que me tocó lindo día. Nunca anduve en una cosa de esta. Por fin se espeña. Vamos a apagar la máquina, luces y allá vamos. La unión me espera. Hace tiempo que estoy buscando caminos, huellas que otros transitaron. En mi viaje un deseo y un anhelo de muchos que seguimos creyendo que nuevos caminos pueden abrirse y que muchos caminos pueden juntarse, en un paradigma que propicia encuentros, con un estado sin dudas más presente. Yo soy Gabriel, me conocerán como el viajero, y algo tengo muy claro: el primer territorio que se habita es el vínculo. Vuelvo a Saespeña por las mismas vías que la vieron nacer hace más de un siglo. Sé que el movimiento cooperativista en esta historia fue un gran protagonista. Sé también que hay una persona que me puede contar mucho de esto. Voy a encontrarme con las propias voces de la cooperativa La Unión. Ellos llegaron a ser la más grande de Latinoamérica. Y me pregunto, ¿cómo habrán logrado esto?
2 programas atrás, reflexionábamos sobre la finalidad de la economía social y cómo lograr la sostenibilidad de las organizaciones y los emprendimientos de este tipo de economía. También hablábamos del rol importante que cumplen las mesas intersectoriales, la articulación de cadenas de producción y comercialización y la promoción del consumo responsable. Hoy vamos a hablar de algunos de los desafíos que enfrentan nuestras experiencias como organización y en el desarrollo de sus proyectos. Uno de esos desafíos es el acceso a los medios de producción. Hablaremos en particular del espacio necesario para la producción, que en el caso de la agricultura familiar es la tierra y en el ámbito urbano puede ser un local o un lugar físico para desarrollar las tareas productivas de nuestros emprendimientos. Los problemas de la tierra son aquellos que aquejan a un colectivo de hogares que ocupan espacios rurales o que están en los bordes urbanos y que sufren dificultad o imposibilidad de acceso a la tierra y al agua o falta de titulación dominial e inseguridad en la tenencia de las tierras, con las consecuentes situaciones de violencia y desalojos de familias rurales y comunidades originarias. Frente a los conflictos y las demandas de comunidades originarias de derechos sobre las tierras, el Estado ha buscado soluciones, por ejemplo a través de la Ley Nacional 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, reglamentada por decreto presidencial. Esta ley es una herramienta valiosa e importante que puede orientar el trabajo conjunto de una mesa intersectorial para acometer la solución de estos conflictos. De esta forma, entre todos podemos acompañar la política pública y buscar el cumplimiento del derecho a la tierra. Me dijeron que acá puedo conseguir muy buena información del nacimiento de las cooperativas, el CESPEN y cómo fue desarrollando esto. El movimiento cooperativo chaqueño, en algunos libros hablan de que es una de las primeras cooperativas del país, que fue la de Margarita Belén, El Triunfo, que nació allá en 1905. Pero a partir de 1920, 1930, el movimiento cooperativo insinúa su nacimiento, nace y crece, pero se desarrolla fundamentalmente cuando había una necesidad. Esa necesidad era de combatir a los grandes monopolios que existían en la provincia. Esta gente cumplía perfectamente con los productores, pero diezmaba muchísimo los precios. Por lo tanto, los productores de aquel entonces, la gran mayoría de tradición europea, de distintos países, venían con una idiosincrasia espectacular para desarrollar el movimiento cooperativo. Se unieron de tal forma en que crearon otro monopolio, en este caso un monopolio cooperativo, uniendo todas las cooperativas de la provincia y nucleándose en UCAL. En Roque Sáenz Peña hay 3 cooperativas. La que nació primero fue Cooperativa El Progreso, donde la comunidad española creo que organizó por primera vez la Cooperativa El Progreso, donde se sumaron, por supuesto, algunos otros inmigrantes. Después nació la Cooperativa de Presidencia Roque Sáenz Peña, y por último, la Cooperativa La Unión, que se caracteriza por haber sido fundada por la mayoría de sus asociados checoslovacos, donde la idiosincrasia cooperativista de ese país la llegó a ser la cooperativa número 1 de la provincia.
Ahora nos concentraremos en uno de los grandes desafíos que se presentan en muchos de nuestros proyectos socioterritoriales: el financiamiento de los proyectos de nuestras organizaciones. Para esto cabe preguntarnos cuáles son las principales estrategias financieras específicas de las organizaciones de la economía social. Cuando hablamos de estrategias financieras, estamos hablando de mecanismos que utilizan las organizaciones para satisfacer necesidades de capital, para invertir en el acceso a medios de producción. Estos pueden ser lugares físicos, materias primas, materiales, maquinarias, medios de transporte, tecnologías, entre otros. Es importante que las organizaciones de la economía social estén al tanto de que existen otros modos de financiamiento, especialmente pensados para el campo de esta economía, por fuera de los créditos tradicionales de la banca privada. En América Latina existen múltiples estrategias de financiamiento para nuestros emprendimientos. Entre ellas podemos contar las finanzas populares, con préstamos entre familiares y vecinos, las finanzas comunitarias, como las cajas y bancos comunales, los sistemas de intercambio sin moneda, como trueques, bancos del tiempo e intercambio de favores, las finanzas cooperativas, como las cooperativas de ahorro y crédito, los microcréditos solidarios y las bancas éticas. No podemos olvidar la importancia del financiamiento y los subsidios de los programas de políticas públicas, ni tampoco la estrategia a la que denominamos hibridación de recursos. La hibridación de recursos es la fusión de métodos, estrategias y aportes heterogéneos de fuentes mercantiles o no monetarias, que procuran aprovechar todas las oportunidades y recursos provenientes de préstamos justos, recursos propios, donaciones, trabajo propio, financiamiento del Estado o el excedente de la comercialización de bienes o servicios. No olvidemos que la hibridación de recursos sirve para señalar que los emprendimientos no pueden solo depender del dinero para su sostenimiento, sino que incluye otros aspectos como los sociales y culturales. Fue un 7 de febrero del año 37, que en aquel entonces fue, según la historia, un día domingo. Se juntaron 30 agricultores, fundaron esta cooperativa, que en su primer momento se la llamó Cooperativa Checa, porque casi la mayoría eran descendientes de la parte de Checoslovaquia. Inmigrantes de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Y sí, antes de la... Y a medida cada año se iban aumentando la sociedad, es tal así que mi padre se hizo socio en el año 47 y ya con el número de 430, o sea que ya él era el socio número 430 de la cooperativa. Siempre el fuerte fue el algodón, en su época cuando era el algodón. Y es así que la cooperativa La Unión alcanzó a tener hasta 2.500 socios. ¿Desde cuándo acá en la cooperativa? ¿Desde cuándo? 32 años, como te decía. Yo me recibí en Corrientes, pero los 4 primeros años lo hice en Campo Largo, un pueblo que está acá a 25, 30 kilómetros de acá de Sáenz Peña.
¿Y cómo era en esos años del ingreso? ¿Era el esplendor de la cooperativa? Sí, lógicamente yo cuando vine acá prácticamente ya entraba en un tobogán, pero en los años anteriores yo lo veía de afuera. Fue en el año 77, la cooperativa La Unión acopió 42.000 toneladas de algodón ella sola. Entonces, en virtud de eso, el Consejo de Administración de ese entonces adquirió una desmotadora en Estados Unidos, que al año siguiente se la instaló, y ahí vino prácticamente la debacle porque el algodón empezó a decrecer en cuanto a los valores comerciales. Y por el otro lado también la parte de los productores, porque no había casi créditos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la cooperativa? Sacaba a través del Banco Nación créditos que le daban a la cooperativa, pero avalado primeramente por los socios que los solicitaban, y en segundo lugar tenían que estar avalados por el Consejo de Administración. Pero la cooperativa tenía que devolver ese crédito al Banco Nación. Entonces ahí empezó de alguna manera la decadencia institucional, y así le ocurrió al resto de las otras instituciones. Después, con el devenir de los años, los productores mismos tuvieron la iniciativa de crear una fábrica de chacinado, porque ellos manifestaban de que la producción o lo que producían en el campo tenían que colocar en algún determinado lugar. Y eso hizo que se creara la fábrica de chacinado con los productos artesanales traídos con la receta de Checoslovaquia. Profundicemos el tema de las finanzas solidarias. Están conformadas por variadas formas e iniciativas, como son grupos solidarios, banca comunal y banca ética. Lo novedoso y distintivo de esta metodología, en especial en los nuevos sistemas de microcrédito promovidos en los últimos años por el Estado, es que no se está mirando la capacidad que tienen las personas para presentar una garantía por el préstamo, sino que aparece un sistema de garantías alternativo. ¿Cómo es eso? Bien, podemos decir que se busca establecer un vínculo entre las personas, donde todos o algunos de los miembros de un grupo se comprometen y son responsables como garantes solidarios. El préstamo le es otorgado a una persona u organización, pero la garantía solidaria permite que en caso que el titular no pueda responder, el grupo asuma la responsabilidad de la garantía. Por otro lado, los préstamos son progresivos, van creciendo a medida que se van devolviendo. Los planes de pago son breves y en cuotas pequeñas, lo que hace que sea pagable para todos. Pero no solo se presta dinero a las personas. Lo más importante es que se garantiza un acompañamiento en sus proyectos, de tal manera que puedan afianzarse y consolidarse. El microcrédito se convirtió en un poderoso instrumento de democratización y distribución del ingreso. A través del Programa Nacional de Microcrédito se han generado 247.000 nuevos puestos de trabajo. Más de 165.000 emprendimientos productivos han recibido este apoyo económico. Más de 5.000 son los promotores que brindan acompañamiento y asistencia técnica. Más de 1.500 fueron organizaciones de microcrédito que se han constituido. El índice de recuperación es del 92%. La tasa de interés es solo del 6% anual. Dentro del marco de las finanzas solidarias aparece también lo que se llama banca ética. Se basa en la noción de inversión socialmente responsable y opera con determinados criterios que se caracterizan en positivos y negativos. Esto quiere decir que para otorgar crédito, la banca ética analizará como criterio positivo, por ejemplo, si el emprendimiento favorece al desarrollo sostenible de las comunidades, el cuidado de la salubridad, si se evita sustituir la mano de obra por medios mecánicos, si se promociona la educación, entre otros. Entre los criterios negativos se tiene en cuenta si atenta contra los derechos humanos, si daña el medio ambiente o si hace empleo de trabajo infantil o en condiciones no dignas. En síntesis, la banca solidaria, en vez de atar a los sujetos a través del crédito, presta recursos para su efectiva independencia y tiene un fuerte componente de asistencia técnica y de capacitación, con acento en el trabajo autogestionado y la cooperación entre distintos actores territoriales. Mientras que en los bancos del sistema privado, la finalidad es el lucro y la acumulación de capital,
En la banca solidaria, la finalidad es fomentar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Y el interés que se cobra sirve para cubrir gastos administrativos de las organizaciones de crédito solidario. Mientras que en los bancos tradicionales exigen solvencia y para ello piden una garantía hipotecaria, en la banca solidaria se pide una garantía solidaria y se socializa el riesgo. La banca privada no presta asesoramiento para los proyectos que financia con sus créditos. En cambio, la banca solidaria ofrece una capacitación continua y es vinculante con otros emprendimientos. Por último, en la banca privada se toman créditos de modo individual. En la banca solidaria entramos en grupo y con proyectos colectivos. Conocer los territorios es también conocer sus leyendas. El Gualop, la leyenda del algodón. Cuenta la leyenda toba que en el Gran Chaco todos los indios eran felices. No sabían de las estaciones, no se hablaba del clima, no conocían los fenómenos atmosféricos. Hasta que un día el mal despertó de su siesta y algo cambió. El bien, enterado de lo que pasaba, quiso hacer un trato y en la negociación todo se transformó en color y en blanco y negro. El sol acaricia los girasoles. Un huracán los sepulta en el monte. Un huracán los sepulta en el monte. La lluvia hace crecer los cultivos. Una plaga invisible sofoca los tallos. Una plaga invisible sofoca los tallos. Brota el quebracho. Un rayo fulmina su tronco. Un rayo fulmina su tronco. La oruga se acurruca paciente en su capullo. Un viento malvado la abandona en el río. Un viento malvado la abandona en el río. Cuando la discusión terminó, volvió la calma. Pero los días comenzaron a ser fríos. Los vientos violentos y las lluvias heladas. Era Nomaga, el invierno, que por primera vez visitaba a los hombres. Por ahí que tenemos los mejores chacinados de Chaco por acá. Bueno, eso es lo que dicen, que nuestra planta ya es bastante conocida en la zona y en la región, es verdad. Acá donde tenemos la planta tenemos venta mayorista y tenemos 3 bocas de expendio de minorista. ¿Y cómo es el circuito del chacinado? ¿Dónde empieza? ¿Cómo es el proceso? Bueno, en principio acá en la institución, la cooperativa tiene un matadero frigorífico tipo C para ganado mayor, o sea, ganado bovino, y ganado menor, que es ganado porcino y ovino. Se compra la hacienda a los asociados o a terceros, ya sea en pie, o sea, kilo vivo, o al gancho, sería kilo faenado. Se clasifica la carne de acuerdo a los productos que se va a elaborar. Nosotros acá en la planta tenemos 40 productos, 40 variedades, digamos, de productos. Entre productos ahumados, cocidos, madurados y productos frescos. Yo tengo como que de Checoslovaquia llegó la fórmula. ¿Eso es en el ahumado, en el donde lo condimentan, o en las dos cosas? ¿Ve que eso legendario que tiene la Unión? Exacto. Como esta institución fue fundada por
por socios, o sea, descendientes checoslovacos que hicieron esta sociedad para fundar la cooperativa. En sus inicios cada uno hacía estos productos en su casa, porque habían traído su fórmula la mayoría habían nacido allá, vinieron con sus padres, entonces cada uno hacía en su casa. Llegó el momento que alguien dijo, bueno, pero ¿por qué no hacemos acá en la institución y directamente vamos retirando los productos acá? Tratamos de mantener el origen y bueno, cada vez se va haciendo más conocido en función de las características que no van variando, que tienen continuidad, digamos, a través del tiempo. La sostenibilidad de los emprendimientos de la economía social y desarrollo local, como hemos visto, involucra recursos tanto económicos como de asistencia, capacitación y trabajo mancomunado entre distintos actores sociales y políticos, que involucran esfuerzos del sector público. En este panorama, el Estado en los últimos años se convirtió en uno de los principales impulsores de los emprendimientos autogestivos, con fuerte acento en la implementación de mecanismos de financiamiento solidario. Un ejemplo destacable de un tipo de banca solidaria promovida desde el Estado en nuestro país es el caso del Banco Popular de la Buena Fe. Se trata de un programa lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2002, que promueve la inclusión social a través del desarrollo de microemprendimientos con créditos pequeños, otorgables a partir de una garantía solidaria. Nuclea a 19 provincias representadas por organizaciones locales, a partir de una metodología basada en la educación popular y el comercio justo. Algo a destacar es que la implementación de las líneas de proyectos del Banco Popular de la Buena Fe se hace a través de organizaciones sociales y garantizan una intervención activa de actores sociales y de la comunidad local. De este modo, los programas de microcrédito consolidan una nueva relación entre el Estado y la sociedad, basada en la complementariedad y en una mirada integral de los territorios. La modalidad de gestión asociada asegura una rápida expansión. En la provincia del Chaco, por ejemplo, el Banco Popular de la Buena Fe, en articulación con el programa Mirame de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, otorgó microcréditos a grupos de mujeres que estaban en situación de calle, de las localidades de Resistencia, Barranqueras y Vilelas. En el Gran Resistencia, el banco es administrado por organizaciones sociales que en el nivel local articulan con el Ministerio de Desarrollo Social para la elaboración y capacitación de los proyectos. Esto es un botón de muestra de lo que significa una política pública integrada, que articula distintas dependencias al interior del Estado, entre instancias nacionales, provinciales y locales, y con organizaciones sociales. El banco tiene presencia en las zonas más vulnerables del país y ha contemplado variantes financieras, como por ejemplo el microcrédito rural de corto plazo, con préstamos de hasta 18 meses, que toman como referencia y objetivo privilegiado a la unidad doméstica rural, con un criterio de actividad diversa de toda la familia y que busca fortalecer el arraigo en el campo. ¿Cuántos empleados entonces en total? Y en total hay 17 muchachos. 17 muchachos. 4 allá afuera que mueven el tubo para chupar el algodón, 2 acá, 5 hay acá. Después la basura que, viste que todos estos tubos que están acá chupando la basura, la tierra, después va en un sistema de ciclón y cae en un carrito y con un tractor se lo saca afuera, se lo lleva al campo y te tira. Y en esa época cuando llegó esta, la cooperativa era su punto más alto. Claro, en el año 77 fue el pico de acopio de algodón, 40.000 toneladas. Sí. No, pero en el año 95 también fue un año 95, 96, hubo mucho algodón. Y ahí fue el pico y de ahí fue descendiendo. O sea,
se sembró menos, hasta la crisis del año 2002, que eso fue fatal. Donde la cooperativa se tuvo que reestructurar. Nosotros éramos muchísimos acá y se tuvo que pedir una plata del gobierno, el gobierno le ayudó y se le indemnizó la mitad y muchos compañeros ya no están más acá. O sea, son todas cosas que uno que mira para atrás y que la misma historia de la empresa nomás. Claro. O sea, yo no tengo mucho, tengo 20 años acá y hay compañeros que tienen 50 años y ellos vivieron más tiempo, ¿viste? Tiempo de auge de esta cooperativa. Nosotros teníamos aceitería y como 5 desmotadoras teníamos. Así como el neoliberalismo ha tenido efectos devastadores sobre la fuerza de trabajo y la naturaleza, la producción y distribución de alimentos ha corrido la misma suerte en varios sentidos. La producción de alimentos en la economía de mercado neoliberal se entiende desde una visión netamente de búsqueda de lucro, con el ánimo de tener altos rendimientos a nivel productivo. Por ejemplo, en el caso agrícola, se aplican métodos que alteran los ciclos naturales de las cosechas, con el uso de fertilizantes, agrotóxicos y demás. Esto genera dudas y debates entre actores científicos y políticos acerca de los posibles daños sobre la salud y la infertilidad de la tierra. Para la economía neoliberal, estos factores son considerados los efectos no deseados de una actividad económica sobre terceras personas, la comunidad o la naturaleza, y no asumen responsabilidad directa por los resultados de estas acciones. En el modelo de la economía social, por el contrario, las actividades económicas deberían siempre emprenderse con un sentido de responsabilidad y búsqueda de impactos positivos en el ambiente y la comunidad local. Como ya hemos visto, ello requiere siempre de un adecuado diagnóstico y planificación conjunta, como el que puede realizarse en las mesas intersectoriales. En la Argentina se ha comenzado a ganar conciencia y se ha avanzado al respecto a través de distintas políticas públicas. Una de estas políticas es la promoción de la agricultura familiar, como organización productiva, donde se integran los principios de la economía social. Esta es una alternativa que permite garantizar la seguridad alimentaria de muchas familias y sus comunidades. La economía social, practicada en el ámbito de las comunidades rurales, promueve el objetivo de la soberanía alimentaria. Ya en el año 1996, la organización Vía Campesina, que es un movimiento internacional, consideraron que la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos. Este derecho se expresa en la planificación y el acceso a los alimentos. Esto vuelve imperativa la unión entre estados para definir su política agraria y alimentaria. La producción agroecológica, que caracteriza a la agricultura familiar, se destaca por la importancia de producir alimentos en una relación armónica con la naturaleza, en donde lo local dialoga con lo regional y donde la producción se desarrolla en forma familiar, colectiva o comunitaria, bajo relaciones horizontales de poder. El paradigma de la agroecología integra la diversidad de formas de agricultura desarrolladas en la lógica de las economías campesinas e indígenas, bajo los principios de cuidado de la naturaleza y la biodiversidad, organización territorial comunitaria, desarrollo de entramados productivos soberanos de alimentos sanos, generación de sistemas de recuperación y restitución de semillas, cautela en la utilización del agua y conservación de saberes para dar continuidad y sentidos en la identidad socioterritorial. En relación con esto, no debemos olvidar algo que planteamos en un programa anterior, que es la importancia del consumo responsable. Los consumidores también tenemos responsabilidades. Entre ellas están preguntarnos respecto al origen de los productos que consumimos, conocer en lo posible quiénes lo producen, si los trabajadores son remunerados de forma justa por su trabajo o por el contrario son esclavizados, si los derechos de los niños y las niñas son respetados. Son algunos de los aspectos a tener en cuenta a la hora de adquirir bienes y servicios. Podemos afirmar que consumir conscientemente es también un acto político. Cuando uno camina por la Unión, puede ver en los objetos el paso del tiempo. Pensar que esta cooperativa fue testigo de muchos procesos históricos. ¿Cómo habrá sido un día en la época del peronismo? ¿Cómo habrá sido un día durante el gobierno de Ilía
o durante la dictadura? ¿Cómo habrá sido el regreso a la democracia? ¿Cómo habrá sido uno de esos tantos días del neoliberalismo de los 90? Ellos vivieron todos estos procesos de generación en generación, desde aquel grupo de inmigrantes que soñaron y trabajaron en una concepción de un proyecto cooperativista. ¿Cómo ayudar a los hombres de las inclemencias de Nomaga? Muy grande frío, mi nuevo servidor los hará padecer. El invierno será helado y dañino, la naturaleza irá pereciendo. El bien tomó el capullo de un palo borracho, tomó de la flor del patito su color, la destreza la tomó del picaflor que se suspende en el aire, y el plumaje de una viudita que piaba muerta de frío. Y así nació Gualoc, el algodón. Gualoc, con sus pétalos ambarinos, con sus preciosas flores de tallos invisibles, que bailan como acunadas al compás de un río, con sus blancos, blanquísimos capullos, suaves como plumas que se mecen divertidas con las cosquillas del viento. El son de los tambores que sonaban agradecidos, las semillas del Gualoc se esparcieron, volaron sobre pastizales, montes y sabanas, y los hombres por fin se distrajeron del frío. El gran Chaco se había vuelto blanco, blanquísimo y hermoso. Pero la obra del bien no había acabado. Buscó una madera resistente y por fin eligió un árbol. Bastó un instante para transformarlo. Aquel viejo Urunday se convirtió de pronto en un objeto extraño y prodigioso. Otro desafío clave en los próximos años será la disponibilidad y calidad del agua para el sistema productivo y la vida doméstica. En los últimos 100 años, la población mundial se ha cuadruplicado, pasando próximamente a más de 9.000 millones de habitantes en el año 2025. Mientras tanto, el consumo de agua se ha multiplicado por 9 y el consumo para usos industriales se ha multiplicado por 40. El problema es aún más grave si se considera la contaminación de los ríos y lagos, pues aunque la escasez del agua se deba a ciclos climatológicos, la actividad humana está jugando un papel importante en el desequilibrio y el aumento de la escasez. Esta problemática se ha dado en llamar el estrés del agua, que nos indica que no hay suficiente agua en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades humanas y ambientales. Nuestro país es federal, y en este tema, ello implica que las provincias son las administradoras del agua. Esto conlleva una ventaja y nuevos desafíos, pues puede ser otro tema de interés para debatir y trabajar a nivel local, provincial y regional en las mesas intersectoriales, de modo de profundizar la concientización sobre esta problemática y pensar juntos situaciones apoyándonos en las decisiones políticas.
El agua es un recurso esencial para la vida. Por lo tanto, debe ser considerado un derecho fundamental y un bien público, distribuido de modo equilibrado y equitativo. No somos ingenuos y sabemos que los desafíos que tenemos por delante son importantes. Por eso, estamos caminando juntos este recorrido, en este trayecto formativo que considera el territorio y las necesidades de la gente como el eje vertebrador. Sabemos que aún hay mucho por hacer para organizarnos, para construir juntos a este Estado que cada día está más presente y hacer de la política pública una herramienta para construir entre todos un mejor presente. Bueno, pasé por acá y leí CELUL. ¿Qué significa CELUL? CELUL significa Cooperativa Energética La Unión Limitada. Es una cooperativa dedicada exclusivamente al ámbito energético. Desde el punto de vista de su estatuto, está preparada para brindar servicios de distribución eléctrica, rural, urbana, generación también eléctrica, provisión de gas natural por redes y también transmisión de datos. El objetivo del estatuto es bastante amplio, pero la actividad económica se reduce a la distribución eléctrica rural, porque en la provincia del Chaco la distribución eléctrica urbana está bajo digamos, el servicio de la empresa provincial de energía. ¿Y la unión? La unión, el nombre de la unión es porque justamente deriva de una cooperativa anterior, madre, que es la Cooperativa Agropecuaria La Unión Limitada, que fue la creadora de los sistemas de redes de electrificación rural en esta parte de la provincia del Chaco. Por exigencias y normativas a partir del año 2000, en la provincia del Chaco las cooperativas de electrificación rural tenían que ser solamente formadas por usuarios y administradas por los usuarios y no por cooperativas que tengan otra actividad económica que no sea la del servicio público. Entonces quedó el nombre de la unión como identificación o con aquellos orígenes, ¿no?, del año 77-78, cuando la cooperativa agropecuaria fue la que construyó y ejecutó las redes y durante 20 años atendió el servicio, hasta que después tuvo que ceder el servicio a esta cooperativa. Claro. ¿Y la relación con la otra unión, digamos, cómo es? Están bastante hermanadas, porque los mismos socios de aquella tuvieron que constituirse en nuevos asociados de esta para administrarse, digamos, autoadministrar el servicio de distribución eléctrica. O sea que muchos de los socios de acá son socios de allá. Son socios de allá, sí. Claro. Empecemos a imaginar nuestro proyecto socioterritorial, con esa dosis necesaria de realismo que nos ha dado el diagnóstico, a partir de la técnica del árbol de problemas que usamos en encuentros anteriores. Con ese cúmulo de saberes que ya teníamos antes de iniciar este viaje y lo que juntos venimos reflexionando, ya podemos llevar adelante las actividades y acciones en pos de nuestros objetivos. Preguntémonos entonces, ¿cuáles son las acciones que tenemos que realizar para cumplir con nuestros objetivos? Veamos un ejemplo con el desafío del acceso al agua. Nuestro objetivo puede ser generar maneras de acceder a este recurso como condición para la producción y el consumo familiar. Y ahora pensemos las acciones. Tal vez podemos tomar como primera actividad el relevamiento de la ubicación de las bocas de acceso al agua, identificar quiénes tienen canillas muy alejadas y otros aspectos que resulten de interés vinculados con este tema. Otra actividad puede ser la recolección del agua de lluvia en nuestros hogares o en espacios de trabajo, con el fin de optimizar este recurso. Acá es muy fácil ver cómo lo social y lo productivo siempre van de la mano, porque nuestros proyectos, nuestras familias y nuestras organizaciones no pueden pensarse en forma disociada.
venimos viendo que en nuestro mapa hay organizaciones comunitarias y sociales de la economía social y las instituciones del Estado. Algunos de ellos hoy ya forman parte de la mesa intersectorial y a otros podemos convocar específicamente para este proyecto. También debemos tener en cuenta a aquellos actores que van en una dirección opuesta y tienen otros intereses. Avancemos en nuestro sueño caminando juntos, sin dejar de lado los resultados que queremos obtener al finalizar nuestro proyecto socioterritorial. Los resultados están relacionados con el objetivo y las actividades. Sabemos que el tema requiere de una mirada integral que los tiempos de la televisión no nos permiten. Por eso mismo, los invitamos a que se junten ustedes con sus vecinos, compañeros productores, trabajadores y decisores municipales, provinciales y nacionales, y sigan haciéndose rodar estos temas. ¿Y cómo era allá cuando empezaste en el 71? Acá era... Vos me decís que había 5 lugares, 5 demostradoras. Sí, había. Estaba la Tira, la Clotilde, la Terá y la Matanza y dos demostradoras acá. La Super y la Visita. Esa de ahí que vimos. Con motor Workington. Esa era la que gastaba gasoil a lo loco. Sí, un consumo tremendo. Claro. Y como todo pasa, pasa a ser obsoleta ya, entonces baja la producción, entonces se puso la Super y con eso es otra cosa. Y acá adentro, yo no sé si el otro día estábamos hablando con alguien que me decía que había hasta cajones para muertos, o sea, tenían de todo, sí. ¿Qué era lo que había? Que vos, por ejemplo, a tu familia, ¿qué llevabas de acá? Y acá se había todo, había tienda, almacén, de todo, ¿no? Carnicería. ¿Y a vos te convenía, digamos, comprar? Y claro, sí, porque me dejaban a precio de costo prácticamente, claro. Porque compraban por mayor. Claro. Venían equipo de harina, equipo de azúcar, todo en equipo. Eso cuando la aceitería marchaba. Lo único que no se achicó es lo de los chacinados y eso, ¿no? No, eso sí, tiene una producción, muy buena salida tiene. Y la parte de algodón es donde se empezaron a ir los empleados, es la parte de algodón. El algodón sí, en el algodón sí está cada vez menos y menos. Ahora se demuestra tercero, antes era todo para los socios, y los socios tenían que alquilar las cooperativas, me acuerdo, en Wenceslao, Juracé, se hacía demostrar en 13 demostradoras. Claro. Porque no daba abasto las 5 o 6 que tenía la cooperativa de la Unión, entonces se hacía demostrar. Sí. La gente de la tornería, digamos. No, acá siempre tuvimos trabajo. Todo, porque acá ahora nosotros hacemos reparación de la demostadora, parte chacinado y allá en el matadero. ¿La vas a extrañar cuando te jubiles? Sí, la verdad. Con cuánto orgullo muestra su trabajo. 43 años de trabajo en la cooperativa. Él creció con la cooperativa. Él vivió con la cooperativa y agradece esa vida que la cooperativa le dio. Y esto es lo que yo me llevo. Una persona que laburó y está totalmente identificado con el trabajo cooperativista, aún siendo un empleado. Enfurecido el mal por esta situación, le ordenó a Nomaga: vete de estas tierras, con tus vientos
no haces más que esparcir las semillas. Has dejado atrás tu inclemencia. Debes abandonar inmediatamente estos territorios. Pero el bien los sigue invitando. Y Nomaga vuelve cada año para aliviar a los hombres del abrazo del sol, que a veces puede ser sofocante y dañino. El mando se fue del Gran Chaco, se esconde detrás de las cosas bellas. La lagarta rosada en una noche puede arruinar la cosecha. Pero el bien nunca duerme. Siempre habrá nuevas semillas que renueven la esperanza. En estos programas en los que abordamos el tema de la economía social, hemos visto juntos la definición y los principios que guían este modelo orientado al desarrollo local. También hablamos de la finalidad que persigue, las condiciones para la sostenibilidad de nuestros emprendimientos, las vías específicas de financiamiento y los desafíos que enfrentamos en nuestras organizaciones. Esperamos que las reflexiones y herramientas que compartimos en estos programas sean útiles para los proyectos que ustedes y otros emprendedores vienen impulsando. La economía social crece desde los territorios, con el esfuerzo y la creatividad que ponemos para concretar nuestros sueños. Les agradecemos haber transitado este camino juntos y los esperamos en los próximos programas. Termino mi viaje compartiendo un festejo tan ajeno y tan propio para mí como los aprendizajes que me deja esta experiencia. Creo que la unión nos da la posibilidad de observar las cosas desde miles de puntos de vista distintos y poder aprender de cada uno de ellos. Los saludo. Hasta mi próximo viaje. Hasta nuestro próximo territorio.